En este video vamos a revisar las lecciones y principios para invertir en bolsa de Stanley Druckenmiller. También revisaremos su opinión del mercado actual y su portafolio. Este superinversor nació en el año 1953 en Pittsburgh, Pensilvania. Comenzó a destacarse en su carrera en el Pittsburgh National Bank, donde fue director del Departamento de Análisis de Renta Variable. En 1981 funda su propia gestora de fondos, el Duquesne Capital Management. Uno de los hitos en su carrera fue en 1985, cuando George Soros le propone que fuera él quien manejara el fondo Quantum. Fue el propio Druckenmiller quien organizó el famoso ataque a la libra esterlina en 1992. Teniendo en cuenta que habían acumulado unos 1.500 millones de dólares en libras esterlinas, la apuesta en contra de la libra les permitió ganar unos 1.000 millones de dólares en un solo día para George Soros. La dupla Druckenmiller y Soros terminó en el año 2000, en donde sufrieron importantes pérdidas debido a la explosión de las llamadas empresas.com. En su fondo, el Duquesne Capital Management logró una rentabilidad durante 3 décadas del 30% anual, sin ningún año de pérdidas. Solo tuvo 3 trimestres de pérdidas de un total de 120, uno de los mejores registros de los mayores superinversores. Su retiro se debió a la exagerada carga emocional que conlleva el manejo del dinero a sus clientes. Revisemos ahora cuáles son los principios y lecciones de este superinversor para la inversión en acciones y bolsa. El primero es el análisis macroeconómico y sus indicadores de inversión. Los factores políticos o económicos afectan el destino de una empresa, de una industria o de un grupo de acciones viendo hacia el futuro. Entre los elementos a tener en cuenta se encuentran los tipos de interés, el crecimiento económico del PIB esperado, el nivel de desempleo y la inflación que se espera. Entre los indicadores específicos para analizar y entender los mercados, los más importantes son: para Druckenmiller, el mejor economista es quien conoce el interior de los mercados de valores. El segundo valor a tener en cuenta es la curva de rendimientos. Otro elemento es el crédito, que tiende a liderar la economía. Una de las características más importantes de los inversores es el control de sus emociones, además de ser intelectualmente curiosos y muy abiertos de mente, y en algunos casos tener el coraje para tomar posiciones en grande. En su análisis, cuando el S&P 500 cae un 10% en promedio, las empresas de automóviles pueden caer un 30%, las empresas de construcción podrían corregir un 35%, los bancos un 25%, el índice Russell 2000 un 20%, mientras que las empresas de servicios públicos, productos básicos y farmacéuticas son defensivas y pueden incluso estar arriba. El segundo principio es tener en cuenta la importancia de la Fed y las tasas de interés en el movimiento del mercado. Para Druckenmiller es la Reserva Federal quien mueve al mercado, porque es quien controla la liquidez de la economía, debido a que es el crédito y las tasas de interés el motor en una economía. Por lo tanto, es crucial seguir de cerca los movimientos de la Fed. El cuarto principio es tratar de determinar cuándo comprar o vender una acción. Druckenmiller explica cómo se deben buscar empresas que tengan catalizadores para esperar que exista un aumento de la demanda del producto o servicio que ofrecen. Pero si posteriormente hay una sobreoferta de ese producto, posiblemente es un buen momento para vender posiciones. Druckenmiller utilizó las noticias sobre una acción y su precio como una de las herramientas importantes de su análisis durante 35 años. De la misma manera, el mercado es una máquina que descuenta el futuro. Si bien las ganancias son importantes, lo más importante es proyectarlas a futuro. Por lo tanto, no es válido tomar las ganancias actuales y extrapolarlas a futuro. Se requiere comprender el mecanismo y las razones que impulsarán los resultados de una empresa o un sector. Es fundamental para un analista identificar cuáles son los factores que permitirán que a futuro una empresa o un negocio logre ganancias. No es tan relevante lo que ha pasado en el pasado. Su estilo de inversión es crear una tesis, colocar una pequeña posición para luego esperar a que el precio confirme su tesis. Si lo hace y tiene una gran convicción,
se debe tomar una gran posición. Es la mejor manera de ganar bastante dinero. Después es necesario evaluar la tesis, dependiendo del precio de la acción, teniendo una mentalidad abierta para cambiar de opinión, es decir, cambiar de posición. En este sentido, la gestión de riesgo es un factor fundamental. Su capacidad de mentalidad abierta lo define como creer algo el lunes y 2 semanas después cambiar de opinión. En esa línea, utilizar la combinación de análisis técnico y fundamental es una buena estrategia para los inversores. El precio de las acciones frente a las noticias deben ser una parte del proceso de análisis. El cuarto principio es enfocarse en el futuro, no en el pasado. Druckenmiller explicó en una entrevista cómo durante 30 años su trabajo era anticipar el cambio en las tendencias económicas que otros no veían. De igual forma, algunos de los errores de los administradores de recursos e inversiones es pensar demasiado a corto plazo. Es fundamental desarrollar una tesis sobre el futuro y si se tiene una convicción alta, se deben tomar posiciones importantes. Para desarrollar esta tesis se necesita tener una mente abierta para estar reevaluando continuamente si se cumple lo presupuesto. El quinto elemento es el análisis técnico. Contrario a la metodología de muchos superinversores, Druckenmiller para determinar si una acción subiría o bajaría, también empleaba análisis técnico. Para él, este tipo de análisis era bastante efectivo, aunque era una parte de su análisis, que incluye una confluencia de elementos, como son el análisis fundamental, el macro, el técnico y el sentimiento del mercado para ampliar su visión general. Uno de sus principios es lograr tener opiniones fuertes y sostenidas, fundamentales para lograr el éxito. Como parte de su estrategia de controlar el riesgo, utiliza algunas veces los stop and loss. Propone que es más fácil recuperarse de una bofetada que de una paliza. Otro elemento a considerar en el análisis es la liquidez de una acción y del mercado, que es uno de los catalizadores para iniciar una tendencia alcista. Es importante también determinar si nos encontramos en un mercado alcista o bajista y cuál es su tendencia. Por otro lado, en su criterio, los alcistas ganan más dinero que los bajistas. Por lo tanto, es mejor ser optimistas sobre las cosas y sobre la vida en general sin llegar a ser ingenuo. El sexto principio son las apuestas concentradas. Para Druckenmiller, el concepto de diversificación que enseñan en las escuelas de negocios no es del todo adecuado. Incluso él denota como grandes inversores como Warren Buffett, Carl Icahn y Ken Langone tienen apuestas muy concentradas. Si ven algo, le apuestan y bastante duro. Para él, este es uno de los errores que cometen el 98% de los administradores de fondos y recursos, pues están colocando sus cartas en una gran cantidad de cosas. Si se quieren lograr rendimientos superiores a largo plazo, se deben realizar apuestas fuertes cuando la convicción es alta. Se debe también proteger el capital y no desperdiciarlo cuando se tiene un montón de cosas en donde no se tiene mucha convicción. En este mismo sentido, él propone que hay que mantener la pólvora seca para cuando las estrellas estén alineadas y atacar con fuerza. Esto lo aprendió cuando trabajaba con George Soros, es decir, hay que esperar el momento adecuado para invertir fuerte cuando las condiciones estén dadas. Uno de sus postulados es que cuando se tienen altas convicciones, es momento de presionar fuerte para buscar rendimientos descomunales. Sin embargo, es importante administrar el riesgo, pues hay que reevaluar constantemente todos los elementos de la tesis y sus resultados. El principio de inversión es construir patrimonio a largo plazo, por medio de la preservación de capital y los home runs. El séptimo principio es evitar las pérdidas. Druckenmiller propone que evitar las pérdidas debería ser el principal objetivo de todo inversor. Para esto, los inversores no deberían jamás incurrir en el riesgo de ninguna pérdida. Para tomar en cuenta, por un lado, el concepto de margen de seguridad y por otro, hay que recordar que el espíritu especulativo que tenemos en nuestro interior es fuerte, pues nos gustan las cosas gratis. Evitar las pérdidas es la manera más segura de asegurar unos resultados con rentabilidades. Para evitar o manejar las pérdidas,
El inversor debe tener una mentalidad decisiva con mente abierta, flexible y competitiva. En algunos casos es necesario comprender que hemos cometido errores para corregir, gracias a la flexibilidad mental, para realizar estos ajustes y lograr beneficios. Pero si se tienen pérdidas, es fundamental tener un nivel de flexibilidad mental que permita separar nuestro ego de los resultados de los traders realizados. Si dejamos que las pérdidas afecten nuestros juicios, cometeremos errores peores. Pero para mantenerse en el juego es necesario mantenernos con vida. Esto quiere decir que debemos proteger nuestro capital, pues podemos hacer un borrón y cuenta nueva en cualquier momento, siempre y cuando se tenga el control de las situaciones, es decir, mientras se puedan cubrir las posiciones. No hay mayor razón para estar nervioso. Otro elemento importante es que aun cuando se esté en lo correcto en un mercado, se puede terminar perdiendo dinero si se utiliza el apalancamiento excesivo. Al comienzo de su carrera, Druckenmiller sufrió grandes pérdidas por utilizar un apalancamiento excesivo. Revisemos ahora cuál es la opinión de Druckenmiller sobre el mercado actual, las acciones y la bolsa. En su opinión, en el año 2020 la Reserva Federal, debido a la crisis sanitaria, realizó unos estímulos sin precedentes pasándose de la raya, lo que generó una burbuja de activos y unas tasas de inflación muy altas. Adicionalmente, cuando la inflación comenzó a aumentar, la Fed cometió el error de afirmar que se trataba de algo transitorio. En sus declaraciones afirmó que espera un aterrizaje forzoso de la economía de los Estados Unidos a más tardar a finales del 2023 y que le parecería extraño si el país no está en recesión para el año 2023. Ha recordado otros momentos de la historia en donde la bolsa demoró décadas en regresar a valores anteriores. Por ejemplo, solo hasta el año 1982 el Dow Jones volvió a los niveles que tenía en el año 1966. De otro lado, en su opinión, los múltiplos a los cuales cotizan las acciones son muy altos, y así se han mantenido durante varios meses. En cierta manera, sus opiniones muestran una tendencia bajista en los próximos años y un escenario complejo en el horizonte. Incluso llegó a afirmar que lo sorprendería si el Dow no se encuentra más alto en 10 años de lo que está hoy. Él recuerda que cuando comenzó su fondo se tenía un múltiplo PER del mercado en promedio de unas 8 veces. Actualmente este llega a unos 18 o 19 veces. Por lo tanto, no descarta que estemos en un mercado bajista para los próximos años. De la misma forma, es posible que se tenga un proceso de desglobalización, en donde China ha sido uno de los principales motores económicos del mundo. Sin embargo, esto está cambiando y las implicaciones son unos costos más altos de producción. Revisemos ahora cuál es el portafolio de Stanley Druckenmiller. El siguiente es el portafolio de inversión de este inversor. La primera posición es Coupang Inc., que es una empresa de comercio electrónico de Corea del Sur. Actualmente es el líder en ese país. Es una compañía en crecimiento que no tenía beneficios. Ya para el 2024 se espera un múltiplo PER de 39.6 veces. Para ese año se proyecta que la compañía logre unos beneficios de 847 millones de dólares. La segunda posición es Lilly Eli, que es una de las farmacéuticas más importantes del mundo. Tiene un múltiplo PER de 44.8 veces y se espera que para el 2024 sea de 31.5 veces. Su ratio EV/EBITDA es de 11.2 para el 2023 y de 9.88 para el 2024. Su relación precio-valor en libros es de 26.5 veces del 2022 y de 19.1 para el 2024. Su tercera posición es Amazon, que tiene un múltiplo PER para el 2023 de 52 veces y para el 2024 esperado de 28.7. Su ratio EV/EBITDA es de 7.98 y la relación precio-valor en libros se encuentra en 3.66 veces. Se observa cómo su portafolio es bastante diversificado, con empresas en diferentes sectores como el energético, farmacéutico, tecnológico y de comunicaciones. Recuerda que en la descripción del video encuentras el curso recomendado de inversión en bolsa de acciones para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión basándose en análisis fundamental. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal.
Comenta, ¿concuerdas con la visión de Druckenmiller sobre un mercado bajista? Comparte el contenido en redes sociales e ingresa a invertología.com para más información.